Sublime gracia del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy honra y gloria por tu bondad, porque nos has permitido, Señor, estar aquí delante de ti, porque hemos realizado un culto en honor a ti, a tu nombre, y ahora nos disponemos a estudiar las doctrinas que hacen parte de nuestra confesión de fe o nuestros distintivos, entre ellos el distintivo de la perspectiva del pacto, que al parecer, Señor, de nuestra denominación, de los grandes teólogos de la historia, es la perspectiva más consecuente con tu palabra. De hecho, surge, es extraída de tu misma palabra. Y yo quiero pedirte en esta mañana, ya a comienzo de la tarde, que nos ayudes a entender la importancia de este tema para nuestra comprensión de la Biblia. Habla nuestras vidas, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Esto ya lo vimos, la historia de la redención, ¿cierto? Ya lo vimos, vimos los versículos, un repaso así a vuelo de pájaro, a lo flash, desde la promesa de un redentor hasta el nuevo pacto, ¿cierto? Así demasiado rápido. No mencionamos pactos, ni hicimos una clasificación de los pactos, solamente queríamos presentar una visión general de cómo hay una sola historia en la Escritura, ¿cierto? Hasta Cristo, en el Antiguo Testamento, es una sola historia la que se nos cuenta, a pesar de otras algunas historias periféricas, pero todas apuntan siempre a la aparición de Cristo en la escena de la historia universal. Y nos quedamos con el Nuevo Testamento. Entonces, yo los invito, vamos a continuar hablando de la historia de la redención, ¿sí? ¿De qué habla el pacto? De la historia de la redención, ¿sí? ¿Qué plantea la perspectiva del pacto? Que hay una sola historia en la historia de la humanidad, que es ¿qué? La historia de la redención, la promesa de salvación. Ya vimos a lo largo del Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas 1, 67 al 73. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 73. Lucas 1, 67 al 73. Dice la palabra de Dios. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Pues mire que acá el papá de Juan el Bautista, ¿sí? El sacerdote Zacarías, está haciendo referencia a un pacto que se llevó a cabo en la antigüedad, pero está diciendo, ese pacto es el que se está cumpliendo aquí. Se está cumpliendo aquí, ese pacto de que él hizo con nuestro padre Abraham, ¿sí? Un juramento que le hizo a nuestro padre Abraham. Entonces está hablando allí de un pacto. Hebreos capítulo 13, versículo 20. ¿Dónde estás que no te veo? Hebreos 13, 20. Hebreos 13, 17 era el que el pastor de cuando yo era joven me lo recitaba todos los días. Obedece a tu pastor. Entonces, yo no era tan desobediente, pero bueno. Hebreos 13, 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto temporal, circunstancial, eventual, no, pacto eterno. Está hablando, está diciendo que hay un pacto desde la eternidad, un solo pacto. Ese pacto es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tuvo ni comienzo ni fin, ¿sí? Que es desde siempre.
tenemos claro, entonces, que el Antiguo Testamento nos relata la historia de cómo Jesús vino aquí a pisar la tierra para cumplir ¿qué? Con el pacto del Señor, el nuevo pacto en su sangre. Pero ese nuevo pacto no fue algo que se inventó, que sucedió cuando Adán cayó, no fue un pacto que se inventó después del diluvio, no fue un pacto que se inventó Abraham, no fue un pacto que surgió en el monte Sinaí, no fue un pacto que se presentó cuando David quiso construir un templo al Señor. El Señor le dijo, no, tú no me vas a construir templo, pero yo voy a levantar de ti un rey cuyo reinado va a ser perpetuo. Y no fue un pacto que se inventó Jeremías, no, es un pacto eterno. Y lo que vemos a lo largo de la historia solamente es el desarrollo de ese pacto, así como cuando nosotros vamos a construir una casa o vamos a armar un Lego. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Quiénes han tenido un Lego? De esos de bastantes fichas, ¿no? ¿Uno qué hace? Uno va y mira el diseño. ¿Cómo es que van las fichas? Allá está el diseño y está el carrito terminado. Ahora yo tengo que mirar el diseño para saber cómo van las fichas. Dios diseñó su obra de la redención desde la eternidad. ¿Cuándo? No me pregunten cómo, porque yo no soy eterno. ¿Cuándo? En la eternidad. Podríamos decirlo para poderlo entender. En un momento, aunque en la eternidad no existen momentos, ni existía el tiempo, cuando en un momento de la eternidad Dios hace un pacto con su Hijo Jesucristo. Y lo que tenemos ahora es en la historia el desarrollo de ese pacto, el pacto eterno. Entonces podemos ver que el pacto de Dios, esa promesa juramentada que Él hizo acerca de un Redentor para la humanidad, es lo que le da sentido y cohesión a la Biblia. Ahora yo entiendo que la Biblia no son un poco de libros que algún escriba agarró, los tiró al aire y los que cayeron encima de la cama los unió. Cayeron 66 libros encima de la cama, los otros cayeron en el piso, los otros pergaminos. Lo agarró así. Hay profesores que califican los exámenes así, no, uno no sabe por qué rajan a unos y pasan a otros, ¿no? Entonces, los tiró encima, los tiró y cayeron en la cama, son los que pasan. No fue que un escriba cogió los pergaminos, los tiró al aire y dijo, bueno, ay, mire, estos cayeron encima de la cama, vamos a hacer una Biblia con eso. Una biblioteca. No. Esos libros tienen algo que los une. Y es la promesa de salvación que recorre la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No son libros separados, como plantea el dispensacionalismo, que la historia de David no tiene nada que ver conmigo porque él pertenece a otra dispensación. La historia de la ley en el monte Sinaí no tiene nada que ver conmigo porque eso es de otra dispensación. La ley del Antiguo Testamento no tiene que ver nada conmigo porque eso es de otra dispensación y ahora yo estoy en la dispensación de la gracia y eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo que guardar la ley del Señor porque ahora estoy en la gracia. No. Lo que nos enseña la Biblia y la perspectiva del pacto es que el libro tiene un único tema y es la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Cómo Dios redime a su pueblo y lo salva. Ese es el tema de la Escritura. El tema de la Escritura no es el pueblo escogido de Dios, Israel. El tema de la Escritura no es cómo Dios quiere hacernos prósperos y millonarios. No, el tema de la Biblia es Dios salvando a un pueblo a través de Jesucristo para la gloria de su nombre. Amén. Esa es la historia del pacto. Ahora bien, para entender con claridad la doctrina de los pactos debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay una unidad orgánica en los pactos. Bueno, perdón, el segundo. Lo que pasa es que la cité al revés. Primero, la diversidad entre todos los pactos. Claro, Dios hace un pacto con Adán, que no es el mismo pacto que hace con Noé. Hay elementos diferenciales en cada pacto. Hay leyes o reglas propias de cada pacto. No es el mismo pacto que Dios hace con Abraham, el pacto con Noé, y tampoco es el mismo pacto en el monte Sinaí, ni tampoco es el pacto que él hace con David. Hay elementos diferenciales. Se podría decir desde ese punto de vista que los pactos son diferentes. Pero por otro lado, aquí está la dicotomía, ¿cierto? Hay una unidad en los pactos. ¿Por qué? Porque todos ellos van
revelándonos progresivamente aspectos del plan de redención de Dios. Progresivamente nos van dando elementos para entender la obra de Dios a lo largo de la historia. Es una misma esencia. Entonces, por eso la figurita de Naruto que vamos a ver a continuación. En la Biblia no solamente se habla de un pacto, se hablan de dos pactos, como si fueran separados, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Como algo que fuera completamente separado, culturalmente hablando, decimos, no, el Antiguo Testamento quedó para Israel, el Nuevo Testamento es para nosotros, pero no es así. El Antiguo Testamento es la revelación progresiva del pacto definitivo que es Jesucristo. Es como las fichas de un rompecabezas que con el paso del tiempo vamos obteniendo más fichas y las vamos acomodando. Y al final tenemos la imagen completa cuando Cristo viene aquí y nace de una virgen. ¿Y se cumple qué? Todas las profecías y los tipos que se presentaron en el antiguo pacto. Entonces, por un lado son dos pactos diferentes, pero por otro lado son el mismo pacto. Lo que pasa es que el antiguo pacto nos va desarrollando el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, en esencia son lo mismo, ¿sí? Pero es un pacto que tenía que madurar, que tenía que crecer. Y por eso la figura de... Esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Son diferentes, pero son orgánica y temáticamente los mismos. Son orgánicas porque son la misma esencia. Es el pacto de Dios, el pacto eterno. Y temáticamente porque apuntan a una misma situación, a una misma cosa. La promesa de redención. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la promesa del pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y eso lo vemos desde la caída de Adán. Entonces el pacto se va desarrollando, pero yo cuando tenía 5 años, o sea, mi esposa ve las fotos y ella dice, ay, tan lindo el bebé, ¿cierto? El problema es que ella sufre de la vista un poquito, tiene miopía. Ella dice, le ve tan lindo, ¿ese quién es? Cuando vio la foto por primera vez de cuando yo era bebé, y yo le digo, yo, mi amor. ¿Pero ese soy yo? Sí, porque era yo cuando era niño. Pero no, porque yo ya no soy ese. ¿Sí me entiende? El de la foto era yo. Soy yo, sí. En un término soy yo. Pero ya no soy ese. He tenido que crecer. Entonces ven una foto de la adolescencia, cuando tenía por allá 14 años y me empezó a salir el bigote. Ese bigote que parecen unos pelitos allí, que uno no sabe si afeitarse o no. Y me dice, mi amor, ¿ese quién es? ¿Es usted? Yo le digo, sí, era yo, pero ya no soy yo, ¿sí? Pero en la foto soy yo, pero he tenido que crecer, he aprendido cosas. Ya no soy esa misma persona, pero tampoco puedo decir que no soy yo. ¿Sí entienden la paradoja de este asunto? Soy yo, pero ya no soy yo. He ido creciendo, he ido madurando. Bueno, ¿sí he ido madurando, amor? Un poquito. He ido desarrollando, ¿sí? Y todavía falta. Pero en el caso de los pactos, ya encontraron su punto máximo, su punto más álgido, cuando viene el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Ya se consumaron allí. Ya no hay nada más. Ya es el tope. Ya es lo perfecto, ¿sí? En la historia de Naruto, después de Naruto modo sabio, ya no hay más. Bueno, los que ven saben de qué estoy hablando. Ya no hay más. Ya es lo máximo. Cuando Cristo viene, ya no hay más. Ya se consumó. Pero los pactos de la antigüedad eran una revelación progresiva de ese pacto final. ¿Se están entendiendo? No son pactos diferentes por un lado, así como un niño ya no es diferente del adulto, pero son pactos, el mismo pacto porque es la misma persona, ¿sí?
diferente, y ahora tengo que mencionarlo, de la perspectiva del pacto de los presbiterianos, que son nuestros hermanos en Cristo, pero tenemos algunas diferencias, y por tal razón ellos bautizan niños por su entendimiento de los pactos. Ellos consideran que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son el mismo pacto en esencia. O sea, nosotros vemos pactos diferentes que conservan una misma esencia, pero se van desarrollando. Ellos dicen, no, son el mismo pacto, la misma esencia, pero diferente administración. En el Antiguo Testamento el pacto se administró a través de ¿qué? De tipos, figuras, leyes ceremoniales, el Cordero de la Pascua, sacrificios. Así se administró el Antiguo Pacto, circuncisión. No digo el Antiguo Pacto, así se administró el pacto en la antigüedad. Ahora, después de Cristo, el mismo pacto se administra a través de la predicación del Evangelio y a través de los sacramentos. Pero ellos dicen, es el mismo pacto esencialmente, pero la diferencia está en la administración. Por tal razón, ellos bautizan niños, porque ellos dicen, en el Antiguo Testamento se administraba el pacto a través de la circuncisión, ahora en el Nuevo Pacto se administra a través del bautismo de infantes. Y ellos entienden que así como para entrar en el pacto del pueblo del Dios del Antiguo Testamento era necesario que un niño fuera circuncidado, el hijo de un judío fuera circuncidado al 8º día, de la misma manera el hijo de un creyente, porque cuando decimos que los presbiterianos bautizan niños estamos en un error. Los presbiterianos no bautizan niños, bautizan hijos de creyentes. Muy diferente, ¿no? Yo digo que bautizan niños es como la iglesia romana que bautizan a todos los niños. No, ellos no bautizan a todos los niños, bautizan a los hijos de los creyentes para introducirlos en el pacto con la esperanza, no para salvación, con la esperanza de que ahora siendo parte del pueblo del pacto, algún día lleguen a la salvación. Porque al igual que en el antiguo pacto se contemplaba que dentro del pueblo del pacto hubiesen personas no creyentes, ellos lo establecen de la siguiente forma. El pastor Richard Pratt lo dice de la siguiente manera. Hay no creyentes fuera del pacto, los incrédulos. En el pacto hay creyentes y hay no creyentes, igual que en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel habían gentiles y paganos que eran no creyentes, estaban fuera del pacto. Pero dentro del pacto habían creyentes, los que creyeron en Dios. Y dentro del pacto había incrédulos, todos los que murieron en el desierto, los que no entraron en la tierra prometida estaban en el pacto, pero se quedaron allí, ¿cierto? Esa es la explicación por la cual ellos bautizan los hijos de los creyentes, porque ellos consideran que dentro del pueblo del pacto puede haber inconversos y que el pacto, ahí sí, alcanzará su perfección el día que Cristo venga y ahí realmente se va a cumplir textos como Jeremías 31. Pondré mi ley en su mente, escribiré mi ley en su mente, pondré mi ley en su corazón, etc. Entonces, hay esa diferencia que es una diferencia importante. Es una diferencia importante porque eso cambia también la comprensión de la palabra de Dios, la perspectiva de la palabra de Dios, ¿sí? Pero tampoco podemos decir que sea una herejía, porque tenemos hermanos como R.C. Sproul, pues que ¿quién va a decir que R.C. Sproul es un hereje o que está en un error? ¿Sí? Pero él tiene esa perspectiva, ¿sí? Porque él era presbiteriano. ¿Qué creemos nosotros los bautistas? Por eso nos llamamos bautistas, reformados, no presbiterianos. Hay personas que dicen, yo soy reformado. Eso es un poco ambiguo porque los presbiterianos son reformados también. Y los bautistas reformados son reformados. Entonces por eso es necesario hacer más distintivos. Yo soy bautista reformado. ¿Qué creemos los bautistas? Por eso la perspectiva del pacto se le llama federalismo. Hay una cabeza federal que representa un pueblo y esa cabeza federal debe cumplir el pacto.
Y cuando Él cumple el pacto, todo el pueblo que esta cabeza federal representa también cumplen el pacto. ¿Sí? Como cuando uno elige un gobernador. El gobernador, si se mete en problemas con otro país y hay guerra, pues nosotros también vamos a la guerra, porque pues qué culpa. Él nos representa. Y ahora creo que me estoy adelantando. Y así como Adán representa a la humanidad caída, a toda la humanidad, Cristo representa el pueblo de Dios. Cuando Cristo cumple el pacto, adivinen, los escogidos de Dios también cumplen el pacto por imputación, por gracia. De manera que en el pueblo de Dios no puede haber incrédulos. En el pacto no puede haber incrédulos. Porque Jeremías 31 dice, no haré un pacto como el que hice con sus padres. Pondré mi ley en su corazón, en su mente, y las escribiré en su corazón. Y Ezequiel 36 es una prueba de ello. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu en vosotros, haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Esa es la diferencia entre la perspectiva de pacto de los presbiterianos y la perspectiva del pacto bautista. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que tanto ellos como nosotros tenemos una perspectiva del pacto, no somos dispensacionalistas. No destruimos la Biblia separándola en 66 libros, no. Hay una unidad en la escritura. Lo que pasa es que hay diferencias con la perspectiva presbiteriana. Cierro paréntesis. Sigamos. Cada pacto depende del anterior. En Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8, Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8, por favor búsquenlo en la Biblia. Éxodo 6, del 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ese es el pacto, ¿sí?, que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Está anunciándoles una promesa, lo va a sacar de la tierra de Egipto. Pero ¿cómo se presenta Dios? Allí en Génesis capítulo 6. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés? ¿Cómo se presenta Dios? Bueno, vamos entonces al versículo 3. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Entonces Dios se presenta a Moisés, lo llama a sacar a la nación de Israel de Egipto, a liberarlos. ¿Por qué? Porque se acordó. Eso es un antropomorfismo, no que a Dios se le olviden las cosas como a nosotros. Es que Él usa ese lenguaje para que nosotros entendamos. Con descendencia divina. Él desciende a nuestro nivel y nos habla con balbuceos. Yo me acordé de mi pacto. Y porque me acordé de mi pacto, ahora vengo a sacar a mi pueblo. Y después, posteriormente, viene el pacto en el monte Sinaí. Pero ese pacto se deriva del pacto anterior y tiene un fin y un propósito. ¿Cuál es? Preservar a la nación de Israel, porque de allí tenía que venir el Mesías. Entonces hay una unidad. Pero, aunque haya una unidad, aunque el uno depende del anterior, son distintos. Hebreos 13:20, ¿ya lo leímos? Sí, ya lo leímos. Lo acabamos de leer. Tienen que a uno se le olvidan a uno a veces las cosas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces es un solo pacto. ¿Sí? Es un solo pacto.
Aunque en Efesios capítulo, vamos a Efesios 2:12, nos dice que no es un solo pacto, sino que son varios pactos. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿cuántos pactos son? Porque Pablo nos dice en Efesios que son varios pactos. Y el autor de los Hebreos nos dice que es un pacto eterno. Y en el libro de eso vemos que es un pacto que se va ratificando en otros pactos, que un pacto depende del anterior, pues es un solo pacto que se va desarrollando, es el mismo pacto. Entonces, los pactos no poseen solamente unidad orgánica, sino también una unidad temática, es decir, son el mismo pacto, ¿cierto? Expresado en diferentes pactos más chiquitos y tienen un único tema: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Sí? Revelaciones progresivas. Antes de Dios presentarse a la nación de Israel, Él no se había revelado como el yo soy. Se había revelado como el Elohim. Pero cuando Él llega dice yo soy, y yo soy es el Dios del pacto. Es una revelación progresiva de Dios. El tiempo es nuestro enemigo. Bueno. Ahora vamos a hablar de los pactos. Los tres grandes pactos: el pacto de redención o pacto intratrinitario o consejo eterno de redención. Número 2, el pacto de obras. Número 3, el pacto de gracia, que es posterior al pacto de obras y es el desarrollo del pacto hasta la venida de Jesucristo. Y allí encajan en el pacto de gracia el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto, ¿sí? Pero esos son los tres grandes pactos, ¿sí? Pacto de redención, hecho en la eternidad. O pacto intratrinitario, porque en la eternidad no había nada. Era Dios. Entonces Dios hace un pacto con Él mismo, entre las personas de la Trinidad, que lo vamos a explicar más adelante. Luego viene el pacto de obras, que es el desarrollo ya en la historia del pacto. Como Dios hace un pacto ¿con quién? Con Adán. Y después de la caída, Dios comienza a desarrollar su pacto de gracia, con miras al segundo Adán. El primer Adán fracasó, el segundo Adán vencería, cumpliría el pacto, ¿sí? Entonces vamos a dejar así por encimita planteado en primer lugar el pacto de obras. Vamos a hablar del pacto de obras. Hermano, ¿por qué está de segundo y lo va a hablar de primero? Porque estamos más familiarizados con la caída de Adán. Entonces vamos a hablar primero del pacto de obras. Acá leo unos minuticos. El pacto de obras. Entonces, si les gusta anotar o quieren tomar foticos. El pacto de obras es el pacto hecho soberanamente por parte de Dios con Adán, en el cual él probaría su obediencia, no solo a la ley que escribió en su corazón, sino a un mandamiento positivo, por el cual le ordenó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, es decir, Dios escribió su ley en el corazón del hombre cuando lo creó. Pero aparte de su ley escrita en el corazón, le dio un mandamiento explícito: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer ese fruto, ¿sí? Había un mandamiento positivo de forma explícita. Bueno, en este caso no es tan positivo. Cuando la confesión o algunos libros utilizan el término positivo, es un mandamiento expreso, más bien debería ser la palabra. Es un mandamiento negativo porque es una prohibición, no comerás, ¿cierto? Pero bueno. Ahora, la importancia de entender este pacto es que si malinterpretamos este pacto, vamos a malinterpretar toda la Biblia. Si no entendemos aspectos como la cabeza federal de este pacto, que era Adán, si no entendemos aspectos como que cuando Adán cayó yo caí con él, porque él era mi representante,
Si no entendemos eso con claridad, pues vamos a entender mal toda la escritura, incluso hasta aspectos importantes del Evangelio. Vamos a malentenderlos. ¿Qué dice este pacto? Adán era bueno, justo y santo, creado a la imagen de Dios. Y como dice la Confesión de Fe de Londres, Dios siendo inmanente, habiendo una distancia abismal entre Dios y el hombre, pues Dios no le debía al hombre nada. El hombre solamente es que una criatura. Y solamente por esa razón el hombre tiene obligaciones con Dios. Dios pudo no haber querido bendecir al hombre. Es decir, pongamos un ejemplo más entendible. Yo puedo tener en el patio de mi casa un hormiguero. ¿Sí o no? Es el patio de mi casa. Como es el patio de mi casa, pues es mi arena. Y si ellas viven ahí, pues son mis hormigas. ¿Sí o no? Yo no las creé, pero supongamos que hagamos a un lado ese ítem. Yo no las creé, pero están en mi casa, en mi patio, y con mi arena construyeron un hormiguero. ¿Eso me obliga a mí a relacionarme con ellas? No. ¿O es que ustedes van a conversar con las hormigas cuando no tienen nada que hacer? No. Y el día que les dio por hacer aseo, se llevaron el hormiguero por delante y adiós hormigas. Y nada, yo no he visto a nadie pidiéndole, pero ay hormiguitas, perdónenme, les destruí la casa. ¿No? Son simples hormigas. Y la distancia entre Dios y el hombre es mucho más grande. Nosotros no somos ni hormigas para Dios, cualitativamente hablando. Entonces Dios no tiene obligación de relacionarse con nosotros. Dios pudo habernos creado, habernos dejado en el huerto del Edén, o habernos metido dentro de un volcán, o habernos tirado en un desierto. No tiene obligación. Ni siquiera tenía obligación de crearnos. Nos creó y extendió su benevolencia, nos puso en un paraíso. Y más todavía, descendió de los cielos, como dice el libro de los Salmos, se humilló al mirar a los hombres y tuvo una relación con Adán. Hizo un pacto con Adán. Dios no tenía ninguna obligación con Adán. Es decir, por naturaleza, Adán no estuvo en un pacto con Dios. Dios, vuelvo y le repito, pero es necesario que lo entendamos. Dios creó al hombre y no tenía obligación. ¿Puedo alejar ahí? De olvidarse de él. Así como cuando uno tiene un juguete que no volvió a agarrar, lo dejó por allá guardado y se olvidó de él. Dios no tiene obligaciones con el hombre. Pero él se obligó a sí mismo a través de un pacto. Se acercó a Adán. No hay otra forma en la que Dios se pueda relacionar con el hombre, sino es a través de un pacto. No hay manera, porque el hombre no puede acercarse a Dios. Nosotros decimos, el hombre no puede acercarse a Dios por causa del pecado. Así no hubiera pecado jamás. El hombre nunca podría haberse acercado a Dios. Jamás. Porque fue Dios el que se acercó al hombre. Dios estableció un pacto. Si ustedes leen la historia de la creación, ahí no vemos a Adán tomando un micrófono para hablar con Dios. Dios es el que se acerca a Adán. Cuando lo crea le dice, le da mandamientos. Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en las aves del cielo, en los peces de la tierra, en los peces de la tierra, en las bestias del mar y en los animales de la tierra. Bueno, si hay peces de la tierra, los que se mueren ahí al lado de... Entonces vamos a ver algunos aspectos del pacto con Adán. Vamos a ver estos tres. Hay más, pero vamos a ver la semana que viene. Dios le puso a Adán en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8. Dios puso a Adán en el huerto del Edén. No fue Adán el que se puso allí. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí? Dios mismo plantó el huerto, le hizo al hombre una habitación para que él viviera. Ahí no dice que Abraham plantó el huerto, Adán. No, fue Dios. Génesis 2.15 nos muestra el propósito por el cual Dios plantó al hombre. Bueno, sí lo plantó, lo puso en el huerto que había plantado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara
y lo guardase para que trabajara. Así que el trabajo no fue el castigo de Dios, como dice la canción, para que labrara el huerto y guardara el huerto. Y esas dos palabritas son las mismas palabras que encontramos en Números 3, del 5 al 10, cuando habla de la labor de los sacerdotes en el templo. La labor de los sacerdotes es servir a Dios y guardar, proteger la santidad de Dios. Hermano, pero Dios no necesita que nadie lo proteja. Pero la labor de los sacerdotes era impedir que algo profano entrara en la presencia de Dios. Y la labor de Adán, como él fue llamado a fructificar, a multiplicarse y a llenar la tierra, era anunciar, o por decirlo así, evangelizar al mundo, llevarlos al conocimiento de Dios, ser rey, ser sacerdote, ser profeta, porque él se iba a multiplicar, él iba a tener hijos, y si él no hubiera caído, iba a llegar el momento en la historia donde hubieran millones de personas en la tierra, y esas personas tenían que conocer al Dios que los creó. ¿A través de quién? De Adán. La labor de Adán era servirle a Dios e impedir que en la presencia de Dios hubiera algo profano, que hubiera en esos términos algo de pecado. Él iba a fungir como un sacerdote en la presencia del Dios Altísimo. Dios le nombró como cabeza federal. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A través de quién entró el pecado al mundo? A través de Adán. Eso se llama federalismo. Adán era nuestro representante delante de Dios. Pecó Adán y caímos todos con él. ¿Y por qué? Fue Adán que le dijo a Dios: Señor, yo quiero representar a la raza humana. No, Dios se lo impuso. Tú vas a entrar en pacto conmigo, y si caes tú, cae toda la humanidad. Por eso, aunque no hay un pacto explícito de Dios con Adán, vemos todos los elementos de un pacto allí en el huerto del Edén. Elementos que ya explicamos anteriormente. Hay una promesa de bendición, hay una demanda de lealtad de Dios hacia esa persona, ¿sí? Hay consecuencias para la desobediencia y bendiciones para la obediencia, y hay una cabeza federal. En el caso del nuevo pacto, la cabeza federal es Cristo. Primera a los Corintios 15, 22. Primera a los Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahorita no voy a hablar de si todos son todos, porque eso ya lo explicamos en la doctrina de la expiación limitada, ¿sí? Pero el punto acá no es ese. El punto acá es que Adán representaba a toda la humanidad. En Adán todos mueren. Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios obligó a Adán a una ley de obediencia, le dio obligaciones globales y obligaciones locales, lo puso en el huerto del Edén para que labrara y guardara el huerto, pero también le dio obligaciones globales. ¿Cuáles? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Él no le dijo llena el huerto del Edén, le dijo llena la tierra. Y vemos cómo desde el inicio de la historia Dios plantó su reino con el propósito de que su reino se fuese desarrollando. Siempre fue así, a través de los pactos. Él hace un pacto después con una familia, la familia de Noé, con el fin de que Noé se multiplique y llene la tierra. Después hace un pacto con Abraham, con el fin de ¿qué? De que
en su simiente todas las naciones de la tierra sean benditas. Hace un pacto con Moisés, un pacto nacional, con el fin de que Moisés sea ¿qué? Moisés no, el pueblo de Israel sea ¿qué? La casa de oración para todas las naciones, sea bendición para todas las naciones. Hace un pacto en Cristo Jesús con la iglesia, con el propósito de ¿qué? El mismo propósito de Dios a lo largo de la Escritura. ¿Se lo pueden ver? De expandirse. Por eso Dios le dice, Jesús le dijo a sus discípulos, y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Sí ven? ¿Sí ven el rasgo de Dios como gobernador, queriendo gobernar toda la tierra, pero empezando siempre desde lo más pequeño, un huertico en el Edén, con el fin de expandirse a toda la tierra? Una familia para llenar la tierra, un hombre para que de su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra, un pueblo que fuese el centro de adoración de todas las naciones, y un pueblo que es la iglesia, que sea ¿qué? La embajada del reino de los cielos para todas las naciones. El propósito de Dios sigue siendo el mismo, queriendo Él reinar en la tierra, ¿sí? ¿A través de qué? De un pueblo escogido, ¿sí? Entonces también podemos ver allí elementos del pacto, porque recordemos que el pacto es una imposición de un rey, ¿sí o no? Bueno. Sublime gracia del Señor.